Pues vamos ahí, mis hermanos. Vamos a empezar este día de bendición, porque es día de bendición. Amén. Y vamos al libro de Gálatas. En esta hora es Gálatas que el Señor ha escogido para que nosotros desarrollemos la palabra que necesita nuestra alma, nuestro espíritu. Amén. Gálatas capítulo 2. Y leemos del 1 en adelante. Amén. Y dice la bendita palabra: para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios eterno, el gran yo soy. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con ustedes. Amén. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y recomiendo la gracia que me ha sido dada. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Jacobo, Cefas y Juan, columnas. ¿Quiénes eran? Columnas. ¿Y qué significa que eran columnas? Que estaban ahí sosteniendo la iglesia. ¿Y quiénes eran ellos? Apóstoles. Los apóstoles. Los apóstoles. Jacobo es el hermano Chaguito. Santiago, hijo de Zebedeo, no al que mataron. Cefas, ¿quién es? Pedro, ese Peter. Y Juanito. A veces decimos el joven, pero ya sabes que la juventud de Biblia no es la misma de nosotros. Amén. Es que estaba joven, pero era ahí. Muy bien. El tema de esta mañana, en la cual vamos a disponer nuestro corazón para aprender y recibir, se llama la verdad del evangelio. Amén. La verdad del evangelio. Muy importante entender esta palabra. La verdad del evangelio. Aquí nos lo vemos en un contexto anterior, que el apóstol Pablo llega un momento que dice que pasado 14 años, eso pasado 14 años significa que él, una vez que se convirtió y él se fue a predicar, pues él no estuvo ahí con los apóstoles, él se fue a lo que andaba. Cuando leemos el contexto, claramente él empieza escribiendo esta epístola diciendo
a Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, cuando él empieza a escribir, inmediatamente él declara que ningún hombre le predicó, ningún hombre lo levantó, ninguno, sino fue solamente Jesucristo. Y así lo vemos en el libro de Hechos, que fue Jesucristo el que se le apareció en el camino, lo frenó y ahí mismo le hizo el llamado. Amén. Pero cuando él escribe a los hermanos Gálatas, Pablo tiene un problema, que en el verso 6, 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, mire, ¿por qué el tema dice la verdad del evangelio? Porque aquí Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, había ya un problema. Es que ellos se habían ido tras otro evangelio diferente. Entonces, algo muy importante que dice el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 11, cuando él les dice: porque si ustedes les predican de otro Jesús y reciben otro evangelio del que les hemos predicado y otro espíritu del que han recibido, entonces ahí está claramente, dice: otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu. Entonces, cuando estamos hablando del tema la verdad del evangelio, es que solo hay un evangelio verdadero. Entonces, lo importante no es si este es evangelio o este es evangelio, sino de esos evangelios, ¿cuál es la verdad? Todo existe en dos cosas, pero aquí el punto es la verdad. Entonces, nosotros vemos que él les dice: no que haya otro. No, espérate, no es que hay dos evangelios, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, cheque. ¿Por qué Pablo habla de la verdad del evangelio? Porque habían algunos que perturbaban a los hermanos que ya habían sido salvos. Dice, los perturban, y dice claramente, pervirtiendo el evangelio. Entonces, cuando él dice, se han apartado de Cristo que los llamó para seguir un evangelio diferente, a lo que quería decir Pablo es que les han pervertido el evangelio. Entonces, cuando hablamos de la verdad del evangelio, es el evangelio verdadero, puro, establecido por Dios, declarado por las Escrituras, cumplido en Cristo, anunciado por los profetas y proclamado por los apóstoles. Estamos hablando de la verdad. Pero el otro evangelio es el mismo evangelio, solamente que este está pervertido. Entonces quiere decir, cuando dice la Biblia, la palabra pura convierte el alma, está hablando de un evangelio puro en su verdad, en su significado, en su cumplimiento. Pero cuando estamos hablando de un evangelio pervertido, estamos hablando de una enseñanza del evangelio con levadura, torcido, para desviar a la gente, para manipular a la gente, para engañar a la gente. Entonces eso lo vamos a ver precisamente cuando entremos en el evangelio pervertido. Es una enseñanza que habla igual de la muerte de Cristo, habla de lo que Cristo hizo por nosotros, pero de una manera torcida y de una manera manipulativa, de una manera intencional, del vientre del predicador, de los hombres, y eso se llama evangelio pervertido. Entonces, cuando aquí está diciendo él, se han apartado de Cristo, no significa que no pensaban en Cristo, sino significa que ya no seguían el evangelio de acuerdo a la verdad, sino ahora creían el evangelio de acuerdo a lo torcido y pervertido de los hombres. Eso es lo que decían. Seguir a Cristo es que tú sigues todo de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la verdad, de acuerdo a su significado. Eso es seguir a Cristo. Apartarse de Cristo es seguir a Cristo de una manera torcida, de una manera manipuladora, de una manera errada, equivocada, según los hombres, con la intención de una denominación, la intención de su corazón, de su vientre. Eso es lo que es un evangelio pervertido. Entonces, seguir a Cristo, hermano, no es que pienses en Cristo, sino que obedezcas a Cristo. Pero
de acuerdo a una verdad pura, porque si lo obedece de acuerdo a una verdad torcida, ya está desviado. Amén, hermano. Entonces, ya más adelante Pablo, hermano, mira la declaración bajo maldición que hace él. Dice, más si aún nosotros, o un ángel del cielo se anunciara otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Porque como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema, poca palabra, sea maldito. ¿Por qué? Porque aquí lo que está hablando precisamente, si en el evangelio, en la verdad del evangelio está la salvación, y alguien lo tuerce y nadie se va a salvar, entonces dice, sea maldito. ¿Por qué? Porque si no se salva a nadie, esa persona va a ser culpable de todo eso. ¿Entiendes? Es algo bien importante. Y luego dice, aún nosotros, ¿qué quiere decir? La verdad del evangelio es más importante que los caprichos de los predicadores y apóstoles. Porque en el evangelio está la salvación de la gente, o la condenación. El evangelio está libre albedrío para la gente. Entonces la gente es digna de que se le abre la verdad. De ella depende su salvación o su perdición, si cree o no cree, pero no sujeto a un predicador. Entonces, aún nosotros, un ángel del cielo que viene por ahí con una bonita historia bíblica, pero que no es de acuerdo a la verdad del evangelio, sea maldito. ¿Por qué? Porque la intención, la verdad del evangelio es que Cristo murió para que la gente se salve, para que la gente se libre del pecado, del diablo, del reino de las tinieblas, para que la gente se libre de condenación, culpabilidad, temor y vergüenza, para que la gente se libre de desobediencia, de rebelión, para que la gente se libre del egoísmo, de los deseos carnales de este mundo, para que la gente se libre del infierno, del sepulcro, de la muerte y de la corrupción. Esa es la verdad del evangelio. Entonces, si alguien viene y lo tuerce, pues sea maldito, porque está torciendo el plan de Dios para con las personas. Entonces, por eso dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. La intención de predicar se manifiesta siervo de quien eres. En la intención de predicar se manifiesta siervo de quien eres. Amén. Quiere decir que si yo me esfuerzo a predicar la verdad del evangelio a la gente, al precio que sea, crean o no crean, me reciban o me rechacen, me bendigan o me maldigan, o me maten, es porque soy siervo de Dios. Ajá. Pero si la intención es torcer un poquito la palabra, para que usted pues no la sienta duro, y usted venga y crezca esta congregación, porque yo pienso que mi bendición es que este grupo, este salón se llene, entonces soy siervo de mis propios vientres. Ajá. O sea que estoy sirviendo a ese deseo. Y si yo le predico a usted algo suave para que usted no se ofenda y no se vaya a ir, o lo que usted quiere oír, entonces me vuelvo siervo de un pueblo, no de Dios. Entonces, en la intención, ¿qué dije? Exacto. Amén, mis hermanos. Entonces, después el apóstol Pablo inmediatamente declara, dice, mas yo les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Está declarando, hermanos, esto que yo le predico no es que a mí se me antojó, no es que yo así lo quise predicar, es que yo así lo aprendí de Pedro o así lo aprendí de Gamaliel. No, esto que yo le predico, revelación de Dios. Y es ahí donde a veces yo les digo también, hermanos, este evangelio que les predico es revelación de Dios, porque aunque todos estudiamos la Biblia, no todos lo entienden igual.
¿Y por qué yo lo entendí así con ese trazo? Porque así me lo reveló Dios, como usted lo ha oído. Entonces, no es algo que yo quiero. Esto así me lo reveló Dios, así se los doy. Y creo que ahí está la salvación. Y ahora dice, porque ya han oído pues de mí, dice, pues yo la verdad, yo antes era perseguido, ni me interesaba esto. Pero Dios dice, le agradó apartarme desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, me reveló a su Hijo y dijo que iba a predicar entre los gentiles. Así que dice, no consulté enseguida con carne ni sangre. O sea, no fui, oye Pedro, ¿y esto que yo oí fue Dios? Oye Pedro, ¿y esto que yo como que algo me enseñó es así? No. Por aquí Dios me reveló. Yo no consulté con sangre ni carne, yo a lo que me mandaron, yo fui obediente. Luego dice, no consulté con nadie. Luego, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿A qué? Ni siquiera fui a ver con los apóstoles, para ver que si me dijeran, a ver, usted que es el ungido, usted que anduvo con Jesús, ¿cómo usted ve? No dice. Después, pasados 3 años, ya pasaron 3 años, que fue a Arabia, fue a Damasco, entonces dice, bueno, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no había ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. No había nadie, nada más estaban ellos dos. ¿Y dónde estaban los demás? ¿Los demás apóstoles? Ajá. ¿Están ahí con nosotros? No, aquí dice que no estaban. Bueno, pero es que dice que él vio a ellos nada más. Pero no había ninguno porque pues no estaban, porque lo hubieran llamado, como, a ver, hermanos, vino, tal, vamos a saludarlo, ¿no? Pero permanecían juntos, ¿no? No, pero no estaban. Bueno, Mi pero pregunta es, ¿a dónde fueron? nada, su vida. Se andaban predicando, hermano. O sea, los apóstoles andaban predicando. Pero Pedrito estaba ahí como columna y con Jacobo, pero los apóstoles andaban predicando. Amén. Dice, y en esto que les escribe aquí delante de Dios que no miento, hermanos. Dice, después de esos 3 años que pasaron y fui con Pedro 15 días, después de esos 15 días fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y todos decían gloria a Dios, glorificaban a Dios. Ajá. Dice, después de esos 15 días, pasaron 14 años, y 3 años antes ya llevaba ¿cuántos? 17. Dice, subió otra vez a Jerusalén, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí, ¿según qué? O sea, una revelación. O sea, algo tenía que ir. Y dice, pues como dice, y para aprovechar, dice, para no correr, haber corrido en vano, pues expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. O sea, como dicen, pues hay que aprovechar ahorita que estamos platicando, a ver. Llevo 17 años predicando el evangelio y no vaya a resultar que algo estoy predicando mal. ¿Ah? Chica, ¿quién diría que el ungido se preocupa? Hoy en día hay muchos hermanos que piensan que porque son los apóstoles, llevan cierto tiempo, su orgullo no les permite consultar. No, yo soy el ungido y tú qué me vas a enseñar. Esa es la mentalidad. Y eso nos dice que tanto les ha cegado su orgullo que no entienden que pueden equivocarse en algo. Por eso, hermano, cuando nosotros predicamos el evangelio, mucho pastor le cuesta. Muchos les cuesta porque son fundamentalistas. Otros les cuesta porque son orgullosos. Y otros les cuesta porque no escudriñan las escrituras. Sin embargo, aquí vemos que Pablo viene. Dice, para no correr, haber corrido en vano, para no correr en vano de aquí para adelante, ya que estoy aquí con los apóstoles, quiero exponer el evangelio, para no seguir, no correr en vano de aquí para adelante, pero también para asegurarme que no he corrido en vano. O sea, quiere decir que aquí brota
el asegurarse si voy bien, si he venido bien, o me preocupa que vaya yo mal. Y hermano, ¿qué sinceridad de un corazón honesto que agrada a Dios, o que quiere agradar, o que vive para agradar a Dios? Entonces dice, expuso en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio. ¿Qué expuso? Fue el evangelio, hermanos. Imagínate, 17 años y se reúne ahí con los apóstoles y miren, este es el evangelio que predico, así y así, ustedes como ven, necesito su opinión, no quiero, pues ahora sí, de pronto que haya yo corrido en vano. Entonces eso nos enseña algo muy tremendo. Predicar la palabra sin el evangelio es correr en vano. Y 2, predicar el evangelio no claro, puro, de acuerdo a las escrituras, es haber corrido en vano. Porque imagínate, como cuántas personas que creyeron que con la oracioncita de fe, aceptar a Cristo a su Salvador, ya con eso se iban a salvar. Y cuántos lo creyeron y cuántos caminaron así. Y sin embargo, hermanos, ahora que se está destapando el evangelio y se está probando con las escrituras que esa oración no salva a nadie, todos los que predicaron estaban orgullosos porque pasaron miles, cientos de gente a los altares y que ahora resulta que no son salvos. No corrieron en vano. Corrieron en vano. Pero tanto el orgullo y la ignorancia ciega, hermanos, para no escudriñar las escrituras. Y aquí vemos uno que tuvo un encuentro directo con Jesucristo, uno que está lleno del Espíritu Santo, uno que es apóstol, 17 años de ministro, pero ahí preocupado para ver, asegurarse que no ha corrido en vano y asegurarse que a partir de ahí no seguir corriendo en vano. Y está preocupado, hermano. Entonces dice, a ver, con los que tienen reputación voy a exponer, pero expuso el evangelio, no una doctrina, no un discipulado, no una enseñanza. Expuso el evangelio, hermanos. Qué triste que hoy en día los siervos, por no encontrar o entender el valor del evangelio, hoy en día, hermanos, predican descuidadamente. Y la desgracia es que el Espíritu me hizo sentir. Hermano, ¿el Espíritu Santo te va a sentir hablar cosas que no coinciden con la verdad? Claro que no. Claro que no. Y digo 1000 veces no. El Espíritu Santo vino para revelarnos las Escrituras. Él inspiró las Escrituras. ¿Cómo nos inquietaría hablar algo que está equivocado, torcido? Pero para que vea, la falta de seriedad para con Dios de muchos ministros. Pero ven, aquí lo vemos. Y dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo ese griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo está hablando de la circuncisión? Porque más adelante usted lee, no estamos leyendo, usted ya quizá lo ha leído, los judaizantes venían y le decían a los hermanos de Gálatas que no podían ser salvos solamente por creer en el evangelio, creer en Cristo, que era muy necesario que también se circuncidara, y le sacaban el pacto de Abraham, porque aquí dice que el que se circuncida es hijo de Dios, y aquí dice que si el extranjero quiere integrarse al pueblo de Dios, tenía que circuncidarse. Y pues ustedes dicen que creen el evangelio, ustedes creen en Dios, pero para que sean parte del pueblo de Dios, tienen que circuncidarse. Y así es como pervirtieron el evangelio. Pervertir el evangelio es añadirle algo a la verdad completa que Jesús estableció. Pervertir el evangelio es añadirle algo a la verdad del evangelio que Dios estableció, o quitarle también, quitarle. Eso es muy importante. Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio bien detalladito, comprobado con los profetas, comprobado con la ley, el evangelio es el cumplimiento de la ley, el evangelio es la manifestación de las profecías, el evangelio es la proclamación de los apóstoles, de lo que vieron y oyeron. Entonces, hermano, cuando nosotros predicamos comprobado con todos esos textos, hermanos, ahí está la verdad pura. Pero si ahora le decimos, mire hermano, lo que es un evangelio más o menos pervertido,
Le dicen a la gente que es salvo por gracia, pero que no se pueden bautizar si no cambian ciertos tipos de vida. Entonces, esa es la perversión. No es la verdad, porque le están añadiendo y torciendo. Por un lado que eres salvo por gracia, por otro lado tienes que hacer esto porque si no, tú no te salvas. Y ahí está. Por eso mucha gente, hermano, está en la iglesia confundida, que si son salvos, un ratito dicen que sí, otro ratito quién sabe. ¿Por qué? Cuando una iglesia, un pueblo, hermano, está así como que sí soy salvo, amén, gloria a Dios, está predicando predicador, ay, soy salvo, y pasa 2, 3 días y dice, pero a lo mejor no soy salvo porque yo no cambio, porque yo a lo mejor no esto. Quiere decir que la persona no entendió el evangelio, o la persona no conoce la verdad del evangelio, sino tiene pervertido aquí la enseñanza. Y cuando hay un evangelio pervertido, no se salva nadie. Nadie se salva si el evangelio es pervertido. Entonces, aquí nosotros vemos, dice, y a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Ya cuando tú le dices a alguien, no, pero es que si tú no haces eso, tú estás mal, ahí tú lo estás llevando a la esclavitud. Amén. Porque entonces la persona ya no vive de acuerdo a la libertad de Cristo, sino ahora de qué es que tengo que hacer. Cuando usted dice, ay, es que pero yo no hago lo que Dios quiere, te estás esclavizando. ¿Por qué? Porque estás metiéndote en una actitud bajo la ley, que si haces esto, Dios está contento, pero si no lo haces, Dios está molesto. ¿Entiendes? Cuando alguien, no, pero es que pues yo no hago esto y todo, estás esclavizándote. Amén. Entonces, ya en el 5 dice claramente, a los cuales ni por un momento accedimos a ¿qué? A someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Que ese es el punto, nuestro tema, la verdad del evangelio. La verdad del evangelio, hermanos, solamente se centra en la obra redentora de lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Ahora, en el verso 2:14 nos dice algo muy importante. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, aquí vemos otro punto, que cuando Pablo vino y le resistió cara a cara a Pedro, es precisamente porque Pedro ya no estaba en la pureza de la verdad. O sea, Pedro ya en su actitud, hermanos, en su actitud, cuando venía con los gentiles, pues él se comportaba como un cristiano, les predicaba y les hablaba, miren esto y lo otro, el evangelio solo es Cristo y todo eso. Pero cuando llegaban los judaizantes, él como que se retraía así, como que se escapaba de los hermanos. Entonces quiere decir que él ya no andaba de acuerdo a la verdad del evangelio. ¿Por qué? Porque otra parte de la verdad del evangelio es que aquí cuando estamos hablando de la verdad del evangelio, no estamos hablando qué es el evangelio, sino cuál es la intención del evangelio. Y dijimos en la primera parte que la intención del evangelio es salvar, liberar a la gente. Pero aquí cuando ya está reprendiendo Pablo a Pedro, aquí estamos hablando de otra verdad. La verdad del evangelio, hermano, es que dice la palabra que el Señor de dos pueblos haría uno. Y cuando hablamos dos pueblos, está hablando de los judíos y de los gentiles. Entonces, en la verdad del evangelio, ya somos libres, donde ya no hay raza, no hay esclavo, no hay escita, no hay griego, no hay judío, sino solamente hay un solo pueblo.
Esa es la verdad del Evangelio, que el Señor por medio del Evangelio, Él está redimiendo un pueblo para sí mismo, hijos del Padre que han de ser llevados a la gloria. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí en estos hermanos que cuando estaban con los gentiles, se comportaban de una manera cristiana, de una manera unida, como que los aceptamos porque ustedes son ahora cristianos en Cristo Jesús, nosotros también somos un pueblo, pero cuando se aparecían los de la circuncisión, los judaizantes, entonces Pedro como que se retraía y como que ahorita ni los conozco, ya platiqué con ustedes la mañana, así es que ahorita como que no, para que me vean ellos que yo todavía no me mezclo, quiere decir que aquí Pedro todavía no tenía esa claridad, a pesar de la revelación que tuvo, a pesar de que fue a ver a Cornelio, a pesar de que vio cómo el Espíritu Santo se movió, pero todavía no tenía claro de esa verdad, de que todo el que cree en Cristo Jesús, sea quien sea y como sea, son un solo pueblo. Por eso decía Pablo de los apóstoles, lo que hayan sido en otro tiempo no me importa. Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué dijo eso? Porque ¿quiénes eran algunos apóstoles? Nosotros vemos Pedro, era un hombre vulgar. Del vulgo. ¿Quién era Mateo? Era un recaudador de impuestos, donde ahí robaba. ¿Quién era Tomás? Un incrédulo. Y así. Entonces lo que haya sido allá no me importa. Dios no hace acepción de personas. Checa, esa es la verdad del Evangelio, la unidad. Dios no hace acepción de personas. El Evangelio es para todos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios quiere una unidad, un pueblo, un solo pueblo. Entonces ya Pedro no andaba de acuerdo a esa verdad. Él se retraía porque él no tenía esa claridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vemos algo muy importante que aquí viene y lo confronta. Entonces, y eso sucede hoy en día. Hoy en día, hermano, usted va a las iglesias donde llegan los hermanos que tienen dinerito, que se visten bien, se perfuman y todo, hermano, y llega un hermanito de esos que luego llegan ahí todos mugrositos, un hombre, hermano, ni lo quieren ver. Casi desde que entró ya manchó el piso. Entonces, aunque ellos están muy espirituales, adorando, cuando entra una persona pobre, una persona humilde de ropas, una persona en su condición no tan refinada, hermano, no lo aceptan, no lo valoran, no le dan gracias a Dios por esa vida, no le aman, no, nada. Eso enseña que entonces todos aquellos que están ahí no andan de acuerdo a la verdad del Evangelio. ¿Y quién puede decir eso? Solo el que conoce la verdad y es de la verdad. Ahora, decir eso a la gente, ¿qué le van a decir a usted? ¿Bravo? No. Lógico que no. Van a decir, no, ustedes vienen aquí a distorsionar. Pero también, usted va a congregaciones donde toda la gente es humilde. Toda la gente es humilde, están felices, están contentos, comen taquitos de sal todos juntos, unas papas ahí todos juntos. Nada más viene un hermano, bien vestido, porque su trabajo le da, porque trabaja en una posición donde requiere que se vista bien. Y también ese hermanito, nomás lo ven, les hacen caras feas. Tampoco andan en la verdad del Evangelio. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque aquí ya no hay rico, ni pobre, ni esclavo, ni libre, ni nada. Aquí ya es uno solo. Unos visten bien, unos no. Entonces la verdad del Evangelio, hermano, es precisamente, primero, que la intención de que por el Evangelio Dios libera, Dios salva. Y la otra es que la verdad del Evangelio es que por el Evangelio Dios une, donde ya no hay clases, donde no hay razas, donde no hay lenguas, donde no hay culturas, donde no hay clases sociales. Esas son la verdad del Evangelio, hermanos. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces aquí Pablo le dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ahí está la clave, no andaban rectos, ya estaba torcido Pedro, porque rectos
recto, una línea, vertical o horizontal. Torcido es que va así. Y Pedro ya andaba torcido. Entonces, hermano, una iglesia, cuando no conoce la verdad pura, la iglesia anda torcida. Aunque por dentro diga, ay, yo amo al Señor. Sí, pero estás torcido, enderézate. Por eso, hermano, la palabra, si la palabra, ¿sabes qué es andar recto? Que tú obedeces a la palabra. Si le dice al hombre, córtate el cabello, y obedece, esa persona es recta con la palabra. Si le dice a la mujer, no te cortes el cabello, y obedece, esa mujer está recta. Si le dice a la mujer, haz esto, compórtate así, la mujer anda recta. Si le dice, no hagas esto a la mujer anda recta. Pero si la palabra dice, haz esto, y la mujer dice, yo no creo que quiere decir eso, yo pienso que a lo mejor es esto, ahí ya se torció la mujer. O está torciendo la palabra para sentirse bien. O el hombre igual. Y hermano, entonces imagínate, si aquí vemos un apóstol ya torcido, imagínate cómo estaban los demás. Torcidos. Torcidos, hermano, porque mira claramente, leemos desde el 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. El apóstol tenía miedo. Tenía miedo. ¿No le pasa a usted lo mismo? Sí. ¿Que le da miedo? Una vez platicamos de que quién tiene miedo de ir a predicar y me sorprendí. Casi todos. ¿Por qué? Porque el miedo no es a la gente. El miedo no es a la gente que te va a atacar, que te van a correr. Es la incertidumbre de qué te puede pasar. O sea, así como, ya voy a predicar, pero ¿con qué me voy a enfrentar hoy? Ese es el miedo. No que te vayan a pegar. Amén. Aquí vemos. Sé que tenía miedo. Y en su simulación, ay, mira que él simulaba. Participaban también los otros judíos. El ciego guiando al ciego. Los dos se tuercen. Dice, y de tal manera que Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Imagínate, hermano, imagínate. ¿Qué dijo? Es digno de condenar. Primero, comía con los gentiles. Mostraba como sinceridad. Y después se retraía y se apartaba. Tenía miedo, simulaba, y todo eso se encierra en una cosa: hipocresía. La hipocresía no es que digas, ay Señor, pequé en la mañana y Señor, aquí estoy, pecador delante de ti. Dices, ay, me siento hipócrita. ¿Por qué? Porque no puedes vivir lo que tú te dispones. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de otra cosa. Checa. Una hipocresía es una mezcla de sinceridad con simulación. Es una mezcla. Y eso te lleva a actuar a una ¿qué? Te lleva a actuar a aparentar, una apariencia, fingir. Ajá. ¿Y qué es lo que produce eso? Lo que lo producía era el miedo. El miedo. Te voy a poner un ejemplo. Tú eres sincero y haces algo que no está bien y tienes miedo que te regañe el pastor. ¿Ya? Entonces, checa, como tienes miedo que te regañe el pastor, entonces tú actúas de una manera, aparentas ser sincero, simulas ser sincero, porque te quieres evitar el regaño o tienes miedo que te regañe. ¿Y a qué te lleva eso? A lo que es la hipocresía, porque estás simulando lo que no eres y estás escondiendo lo que tú hiciste. Esa es la hipocresía. Entonces, cuando alguien viene a la iglesia y dice, Señor, yo ya sé que no debo de pecar y peco, no está siendo un hipócrita, está siendo sincero.
Pero si esconde el pecadito y le dice al Señor, ay Señor, pues tú sabes, ahí le echo ganas, entonces ahí ya está siendo hipócrita. Porque pecó, pero al Señor le quiere demostrar que le está simulando que está echándole ganas. Amén. Entonces, inmediatamente es lo que hizo. Le resistió, ¿qué? Cara a cara. Toda palabra, mire. Hay hermanos que son cristianos y pues ya simulan que pues ya son libres, pero nomás llegan por ahí, y no hay un cristiano, inmediatamente se echan su cervecita. Y entonces cuidan que no los vea el hermano. Y cuando vienen a la iglesia, simulan que todo está bien. Ese es el hipócrita. ¿Por qué? Porque dentro tiene una cosa, pero por fuera demuestra o intenta demostrar que todo está bien. Sin embargo, el que viene, hermano, perdóneme, yo sé que no hay que tomar, pero pues ya me eché una cerveza, por lo que sea, ya ni voy a culpar a nadie. A lo mejor la verdad toda me gusta. Ese no es hipócrita. O es sincero o es sinvergüencita. Y sí, la intención. Sincero, pues es que pues ya me lo eché, sinvergüencita porque pretende usar la sinceridad para demostrar lo que realmente es. Amén. Entonces, ahí vemos que dice que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Ahora, escúcheme bien. Cuando los hermanos escuchan la palabra del Evangelio y la creen, están rectos. Pero cuando ya usted empieza, es que tengo que cambiar porque si no me puedo perder, usted ya se está torciendo. Ya no anda conforme a la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es que yo solamente poniendo mi fe en ello, soy salvo. Esa es la verdad del Evangelio. Solamente que yo ponga mi fe en que el Padre le preparó un cuerpo a Jesús para cargar mis pecados, mis rebeliones, mis iniquidades, dolencias y enfermedades, y fue tentado por causa mía, y derramó mi Padre la copa de la ira sobre su cuerpo, el castigo sobre él fue mi paz con Dios, y la sangre se derramó para lavar mi conciencia de todo pecado, y él descendió al Hades para que yo no vaya, fue allá a despojarse de todo pecado, él enfrentó los dolores de la muerte, hasta que el Padre lo resucitó, hasta que se consumó totalmente el holocausto, y él se fue y dijo que si yo creo eso, entonces ando en la verdad. Sé que ya no quiero pecar, pero peco, pero el Evangelio es mi salvación. Sé que Dios quiere que ya no peque, pero Él me entiende cuando peco. Él me disciplina, no me castiga, pero puesto los ojos en Jesús, entonces como yo venzo al pecado, la fe que vence al mundo, y yo sé que tengo errores, tengo debilidades, pero yo sé que Él se compadece de mí, porque Él fue tentado, y Él ya pagó. Solamente tengo que acercarme al trono de la gracia con confianza, solamente tengo que mirar otra vez el sacrificio perfecto, no necesita sacrificar otra vez. Entonces ando en la verdad del Evangelio. Pero cuando usted y yo pensamos que ya pequé, es que yo no cambio, ya pequé, es que yo no le sirvo al Señor, es que así yo no sé cómo el Señor me soporta, entonces quiere decir que ya el Evangelio no es suficiente para usted, usted quiere otro sacrificio, entonces usted ya no anda en la verdad del Evangelio, entonces usted se ha desviado de Cristo, aunque siga adorando a Dios. Porque si dijimos que el que adora no se salva si no conoce el Evangelio, cuánto más el que se aparta del Evangelio porque siente que sus pecados son suficientes, cuando ya no cree que solamente por la fe en el Evangelio se va a salvar, sino ahora que tiene que echarle ganas, ahora tiene que hacer obras, tiene que dejar de pecar. Sí, hay que dejar de pecar, pero como un fruto de la salvación, no dejar de pecar para ser salvos. Entonces cuando el pueblo quiere dejar de pecar para ser salvo, se ha apartado de Cristo, se ha apartado del Evangelio, ya no anda conforme a la verdad, ha torcido el Evangelio, ha torcido su fe, y torcida será su salvación. Que eso es muy importante, hermano. Aquí Pablo, ¿por qué cree que cuando escribe, esto es una iglesia que ni la saludó? Y les dijo, si ustedes se muerden y se comen, y dijo claramente, no me molesten ya. Para que Pablo haya dicho eso, hermano,
Si él está preocupado como el predicador, asegurarse que no corrió en vano y asegurarse de no correr en vano, imagínate el corazón de un siervo cuando ve que el pueblo se ha desviado de la fe en el Evangelio, se ha desviado de la verdad, porque la verdad es que solo por el Evangelio usted es salvo si lo cree, se arrepiente y se convierte. Ya pervertir el Evangelio y no andar de acuerdo a esa verdad, es que usted cae y dice, bueno, pues es verdad que el Señor, pues sí ya pagó, pero pues hay que poner de su parte. Ahí lo estás pervirtiendo. La única parte que tienes que poner, dime cuál es. No, nada. Porque para que tengas fe, dice que Él te da la fe. ¿Qué ponemos nosotros? Si no, ¿dónde quedaría la gracia si yo aporto con mi fe? Aparentemente a los ojos visuales, es que yo tuve fe, es que yo creí, ante los ojos del diablo, es que yo creí, pero en lo íntimo y secreto del Padre dice, si no te pongo la fe, tú ni crees. Entonces te pongo la fe para que el diablo no te gane. Pero visible la dejamos ver que fuiste tú por justicia. Bueno, por eso somos salvos por gracia, que es porque Él quiso. Primero, Él pagó todo. Y ya que pagó todo, Él sabía que nadie íbamos a querer. Nadie íbamos a creer. Entonces, cuando te manda el Evangelio, por eso te manda unas cuantas veces primero, donde te está provocando el Señor, para que veas que tú ni quieres ser salvo. Ni te interesa. Pero ya al tiempo, Dios te manda la fe. Ay, vienes llorando. ¡Ay, Señor! Dice, Señor, mira. Ni me impresiones, porque hasta... Es más, hasta para que llores, es porque Él lo provoca. Si no, hermano, usted es de las que no voy a llorar, ya no voy a llorar, y ahí están casi la alabanza, ahí los está tocando el espíritu en el canto y no voy a llorar. Hermano, ya los va a tocar y van a empezar, no voy a llorar. Unos no lloran porque no quieren demostrarse débiles, otros no lloran porque dicen, ya cuando van a llorar y quieren empezar a llorar, pero también las narices lloran y se acuerdan que no trae papel y se frenan, hermanos. ¿Cierto o no? Qué vergüenza que lo vean a uno, hermano. Bueno, que vean llorar la lágrima, no hay problema. Único que me digan, el chillón viene, el hermano es bien chillón. Lo que me vean llorar de aquí, ese es el problema, qué vergüenza. Yo vengo de un pueblo que decía niño mocudo. Y ahora aquí va a llorar, me van a decir hermano. Sí, entonces muchos aguantan. Pero hermano, hasta para llorar, Dios te tiene que tocar. Mira. ¿Quiere ver cómo sí? Tú pecas y a poco vienes llorando. No, vienes justificando, ¿por qué lo hice? Ay, Señor, yo ya no lo debo de hacer porque hoy te vienes ministrante. Ni lloras. Nos debemos para que veas que ni por los pecados lloramos, y menos si son sabrosos. Pero de pronto viene el Señor y te toca. ¡Ay, Señor! Soy un pecador de lo más vil y menospreciado de este mundo, soy una lacra, soy quién sabe qué. Y Señor, mira. Si no te toco, no te identificas quién eres. Si no te toco, me quieres impresionar, que eres el santo que no sabes qué te pasó y pecaste. Pero te toca, ahora reconoces quién tú eres. Hasta para que tú sepas quién eres, Dios te lo tiene que mostrar. Todo es por gracia, hermanos, todo es por gracia. Entonces aquí vemos, hermano, claramente, hermano, que cuando ya una persona, o por decir cuando les enseñan, no, es que mira, Cristo murió, tú crees, aceptas a Cristo y tú eres salvo, y la persona acepta a Cristo, gloria al Señor, dice, no, ya eres salvo por gracia. Ahí está una verdad media, porque no predicaron el Evangelio. Pero ya después, hermano, pues me voy a bautizar. Si es el chismoso, amén, qué bueno, hermano. Si es el enojón, amén, hermano. Ya bautizándote hasta se te va a quitar. Sí. Y el que está en fornicación, no, tú no. Porque estás en pecado. ¿Por qué no me dijo que ya me perdonó? Sí, pero creo que menos ese. O sea, checa. Ahí es donde ya los que predican tampoco predican de acuerdo a la verdad del Evangelio. Y por eso el pueblo no anda conforme a la verdad. Por eso tenemos tanto gente hoy que no quiere dejar el mundo, tenemos tanta señorita que no quiere dejar las modas,
¿Por qué? Porque no son salvos. ¿Por qué? Porque la verdad del Evangelio no ha resplandecido, porque no han entendido la verdad del Evangelio y no se han entregado a la verdad del Evangelio para caminar conforme a la verdad del Evangelio. Entonces, claro que sucede, hermano, y luego, ay, pero qué bueno que estás aquí, qué bueno. Yo con eso estoy. Yo le digo, hermano, qué bueno que está aquí, pero si no cree el Evangelio y se arrepiente, usted no entra al cielo. Y pues usted puede diezmar, pues sí, yo, ni modo que le lastime el corazón, pues ahí tenemos que gastarlo. Pero de eso no le sirve de nada en el cielo, allá no apunta nada para usted. Por eso cuando yo hablo así, luego el pastor hasta se les va el aliento y me quedan viendo como... Ese mensaje va a bajar la ofrenda, ¿no? ¿Por qué? Porque, mire, hermano, tristemente mucho pastor ya no predica la verdad del Evangelio. No le interesa que la gente se salva, que esa es la intención del Evangelio, que la gente se salve. Lo que les interesa es que haya mucho, para que haya dinero, para que piensan que la prosperidad es tener tantas cosas. Y cuando usted les habla la verdad del Evangelio, dicen, no, pues eso sí. Entonces buscan cómo torcerlo. Bueno, sí, hermano, lo que usted dice es verdad, pero pues también la obra se mueve con dinero. Pues sí, pero tú la estás torciendo para tú seguir contemplando tu riqueza. A cheque, y eso, hermano, solamente alguien que está en el Espíritu los puede distinguir. En lugar que se ponga a llorar porque está más preocupado por las ofrendas que porque salve a la gente, está más preocupado de sacar dinero que por predicar la verdad, todos los rebuscan cómo querer conservar el que haya dinero. Y hoy en día se predica mucha Biblia, pero no se distingue el espíritu y la intención con que se está predicando. Y los hermanos, como es Biblia, dicen, no, pues sí, pues eso dice la Biblia. Bueno, pues, ¿cómo sabe la hermana? ¿Cómo sabe el hermano? Sí, me lo dijeron, pero nunca vieron la intención. Una vez un pastor a Victoria a predicar, y decían, pero no cobro nada más díganle que yo recojo la ofrenda. Bueno, y me contaron cómo la recogió aquí en Puebla, no aquí, no, creo que sí fue en los hermanos de ese tiempo. Y pues sí, como era de prosperidad, usó Biblia para sacarles dinerito. Cuando llega allá, y pues solo me mandaron a avisar que yo le dejara pedir la ofrenda. Pero cuando se llegó la hora, ni siquiera me preguntaron, pastor, ya podemos pedir la ofrenda, ¿no? Así como estaba la gente, van por el canastito y rápido, casi digamos se brincaron mi autoridad. Pero como el pueblo estaba entrenado en la palabra, no le sacaron nada. Y luego cuando yo vi el canastito dije, válgame Dios. Bueno, todavía si me hubiera dicho, yo hubiera pedido, y yo a lo mejor hubiera pedido de una manera honesta para bendecir. Pero hermano, muchos tuercen, ya no andan en la verdad. Aunque sí, dígame, los Gálatas no decían que seguían creyendo en Jesús. Pero ¿qué dice Pablo? Mira, hermano, los Gálatas creían que estaban bien. Pero ¿qué dice el 1:6? Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. Checa, dice, se alejaron del que los llamó. De Dios. Pero si seguían creyendo Biblia, creer Biblia y estar con Dios es mucha diferencia. No es lo mismo creer la Biblia como señal de que Dios está contigo a creer Biblia sin Dios. Y eso es algo así. Y mira lo que dice el 3. Oh Gálatas insensato, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Sí? Para no obedecer a la verdad. Cuando un hermano cree que por el Evangelio ya está pagado todo, ya está, pero al rato dice, es que tengo que hacer algo para cambiar, ya no anda conforme a la verdad. Y ya no está obedeciendo la verdad. Porque obedecer la verdad, hermano, es creer en el Evangelio. Obedecer la verdad es creer todo lo que el Padre hizo, creer lo que Jesús dijo, lo que Jesús dijo, y creer lo que el Espíritu Santo hizo o está haciendo, solamente en el Evangelio, hermano. Ahí está nuestra salvación. Cuando dice el justo vivirá por la fe y será salvo por la fe, pero es solo en el Evangelio. Lo que hacemos, la santificación, dice Pablo a los romanos, es el fruto de la salvación.
sea, ¿qué quiere decir? Si yo ya no quiero pecar, si yo quiero dejar de pecar, si yo me esfuerzo para no pecar, pero es un fruto de mi salvación. Porque quiero estar limpio. Porque sé que para eso me salvó, para estar limpio. Entonces, si yo dejo de pecar, no es para tener mi salvación, sino yo quiero dejar de pecar porque Él me salvó para estar limpio. Entonces, la santificación es fruto de la salvación. No que te santifiques para que te salves, porque entonces ya no necesitas al Evangelio ni a Cristo. Toda persona que dice, es que yo necesito cambiar, necesito dejar de hacer esto para que me salve, ya no necesita a Cristo, no necesita el Evangelio, se ha desviado de Cristo, se ha desviado del Evangelio. La persona se tiene que salvar por sí misma, por sus obras, y tiene que hacer muchas, pero al final esas obras son trapos de inmundicia. Entonces, aquí dice claramente, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? Claro, del Evangelio. A ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ya van a acabar por la carne. Y ahí está otra cosa, hermano. Por la carne, dice, cuando dice por la carne, es por lo que tú quieres hacer. Cuando una persona dice que yo tengo que hacer esto para ser salvo, o cree que porque no, o porque ya hizo algo malo, ya no es salvo, quiere decir que si la persona siente eso y le pasa eso, es porque no está caminando de acuerdo a la verdad del Evangelio. Quiere decir que no está obedeciendo a la verdad del Evangelio. Y hay muchos hermanos que aunque piden perdón por sus pecados, no sienten el perdón porque no andan de acuerdo a la verdad del Evangelio y porque no obedecen la verdad del Evangelio. Por eso ahí están, pide perdón por el mismo pecado, sienten que Dios no lo perdona, ya no saben qué hacer, quisieran hacer algo. Quiere decir que esa hermana se ha desviado de la verdad. Quiere decir que esa hermana no obedece ya a la verdad, no anda rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Por eso llega un momento que siente que ya no sabe qué hacer para que Dios le perdone. Dice el Señor, ¿y qué quieres que haga? Pues ya lo hice y no lo crees. Bueno, sí lo creí, pero ese es tu problema, lo creíste antes. Pero ahora crees que tus pecados son tantos que ya no es suficiente el Evangelio. Y así como muchos hermanos se desvían de Cristo, aunque estén en la iglesia, aunque canten en la iglesia, están desviados. Pero creen que están bien. Creen que van con Dios. ¿Sin Evangelio qué? No hay salvación. Y aunque estos lo habían creído, ya se vean ¿qué? Desviados. Y les dijo, se han apartado de Cristo. Se alejaron del que los llamó. Cuando estos hermanos se apartan, automáticamente es como que hubieran caído ya. Mira lo que dice el 5.4, 5.3.4. Y mira que está declarando Pablo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. ¿Qué quiere decir? Que si usted pecó y dice, ay, es que yo no cambio, es que tengo que cambiar, porque si no, no voy a tener mi salvación, estás caído de la gracia y estás desligado de Cristo. Quiere decir que ya no está uno de acuerdo a la verdad del Evangelio. Amén. Entonces entendimos algo muy importante. Ahora, véngase a Juan, capítulo 8. (31 a 36). ¿Qué nos dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús le respondió: de cierto les digo, que todo aquel que ha de pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Amén. Cuando dice conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, está hablando de la verdad del Evangelio. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Ahora, para ser libre del pecado tiene dos connotaciones, dos características. Libres del pecado es que Dios te libra de todos tus pecados. Y la señal es que tú ya no pecas, como lo dice Juan, primera de Juan. Y lo otro, libre del pecado, es que cuando llegas a pecar, el pecado no se enseñorea de ti, no endurece tu corazón y no te ata a la culpabilidad, condenación, temor y vergüenza, sino rápido te desata. Eso es ser libre del pecado. Y eso es a través de ¿qué? De la verdad que es el Evangelio. Ahora, en Efesios capítulo 1, verso 13. Amén. ¿Qué nos dice? En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo, ¿qué? De la promesa. Entonces, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál es la palabra de verdad? El evangelio de su salvación. Lo llama la verdad del evangelio. Es lo que encierra el evangelio, es la verdad. Fuera de ahí es falso y es mentira. Amén. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación. Es algo muy importante. Entonces, el evangelio de nuestra salvación es el evangelio de nuestra libertad. Porque salvación es libertad, salvación es salud, es sanidad. ¿Ah? De hecho, la palabra más que usa el pueblo griego o en el lenguaje griego es salud. Salvación es salud, sanidad. Y cuando habla de sanidad, hermano, está hablando de la sanidad del pecado. Porque el pecado le llama enfermedad. ¿Amén? Y la salvación le llama sanidad. Por eso claramente el Señor relaciona la sanidad. ¿Por qué? Porque la sanidad del alma, ser sanos de todo lo que se mueve adentro cuando uno peca, es la sanidad. Amén. Entonces se llama, la palabra de verdad es el evangelio de la salvación. Vengan a Colosenses. Unos 5 y lo leemos. A causa de la esperanza que es la cual ya han oído por la palabra verdadera del evangelio. Amén. Si nosotros vemos desde el 3, nos da un cuadro más amplio. Dice: siempre orando por ustedes damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio. Quiere decir que la palabra verdadera del Evangelio no solo enseña perdón de pecados, no solo enseña libertad del castigo, no solo enseña libertad del infierno, enseña también de que Dios se acercó a nosotros, enseña también de que ha de llevar muchos hijos a la gloria.
Porque cuando hablamos del Evangelio es todo lo que Él hizo para que seamos libres, pero también el Evangelio abarca para qué lo hizo y cuál es nuestro beneficio. Y una de ellas es que ha de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Por qué murió Cristo? Para llevar muchos hijos a la gloria. Y ahí está hablando eso. Entonces todo lo que habla el Evangelio, todo lo que usted aprende del Evangelio, todo lo que nos revela el Evangelio, todo lo que es el Evangelio es la palabra verdadera, con la cual nos hará libres. Amén, mis hermanos. Es algo muy importante que nosotros no nos apartemos de ello, porque por eso luego muchos hermanos sienten que no, ya como diciendo, para mí no hay esperanza. Así viven muchos, como que ya no hay esperanza. Pero el Evangelio, hermano, cuando estamos creyendo el Evangelio en su pureza total, en la verdad absoluta que encierra el Evangelio nos produce certeza, el Evangelio nos produce convicción, el Evangelio nos produce esperanza, confianza y fe, cuando está uno en la pureza, hermano. Cuando nosotros vemos que los hermanos se apartaron de la verdad del Evangelio y ellos empezaron otra vez a circuncidarse, entonces al apartarse de la verdad, entonces el Evangelio deja de producir aquí confianza, certeza, esperanza, convicción. Entonces cuando tengo que hacer algo, cuando una persona dice es que yo tengo que dejar de pecar, porque si no, no voy a ser salvo, es que yo ya no quiero, pero no sé cómo hacerle, es que tengo que hacer algo, desde ese momento la persona sabe por qué está haciendo eso, porque se ha apartado de la verdad del Evangelio que te produce la confianza, que te produce la certeza, que te produce la seguridad, que te produce la convicción y te produce la esperanza. La señal de que un creyente está firme en la verdad del Evangelio es que aquí le está fluyendo confianza. Yo confío que ya todo está pagado. Yo confío y estoy seguro. Algo me dice aquí que estoy seguro. Tengo una certeza de que eso ya fue así. Pareciera que yo estuve ahí, yo vi cómo se pagó y yo lo siento y algo me da esperanza de que yo estaré con Él porque ya todo está pagado. No hay en mí mancha. Eso produce la verdad del Evangelio. Cuando nosotros no estamos meditando en eso, hermanos, y no permanecemos ahí, entonces rápido nos desviamos. Ya sea porque pervertimos el Evangelio en nuestros pensamientos, ya sea porque no entendimos a cierto mensaje y nos lo pervirtieron, queriendo ayudar, queriendo hacer algo para completar a la salvación, cuando no podemos hacer nada porque ya todo está pagado, todo está consumado. Solamente si tú lo crees, lo recibes. Amén. Amén, hermano. Es algo muy importante que no se nos debe pasar. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, que nos habla de que siempre debemos estar meditando en lo que Él hizo y para qué lo hizo y por qué lo hizo, para que nada nos haga dudar, nada nos aparte. No importa que hablen en otras cosas muy bonito, no importa que en otras cosas estén diciendo muchas maravillas, muchas señales, como dice que muchos por esas señales se apartarán del Señor. Entonces nosotros, hermanos, no tenemos otra señal. Cuando dijeron la única señal es la de la serpiente, que quiere decir que fue levantada para salvación. Y así como la serpiente fue levantada, así el Señor fue levantado, para que todo el que lo mire, escuchen, todo el que lo mire, el que ponga atención a lo que Él hizo, a los sufrimientos, se libra y se salva. Amén, hermano. Esa es la verdad del Evangelio. No hay nada que añadirle. Si queremos dejar de pecar, es fruto de la salvación. Si tú quieres saber si eres salvo, solamente vete a pecar. Y usted dice, ¿cómo voy a pecar para saber si soy salvo? Sí. Si tú pecas y te duele, y sufres, y te arrepientes, es porque tú eres salvo. Amén. Pero si tú pecas y te gusta, no eres salvo. Entonces dice, pues entonces ya no quiero pecar. Mira lo que dice, es que ya no quiero pecar, pero yo todavía peco, pastor. ¿Usted cree que yo soy salvo? No, pues si no crees, no. Entonces, tú vas a perder tu salvación por no creer, no porque pecaste. ¿Por qué crees que Jesús oró por Pedro? ¿Por qué no perdiera la fe?
No digo, Señor, oro para que no peque porque va a perder la salvación. No, que no pierda la fe, porque si mantiene la fe, aunque peque, se salva. Pero digo Pablo, pero la gracia no es para andar pecando. La gracia es para santificarse. Entonces, bueno, sencillo. Si usted dice, ay, yo por qué pequé, por qué lo hice, y por qué estás así, pues porque eres salvo. Porque si no fueras salvo, los que no son salvos pecan y se hacen que no pasó nada. Y andan contentos así como, ¿cómo está, hermano? En bendición, porque a los hijos de Dios no siempre nos va bien. Ese está perdido. ¿Por qué? Porque pecó y ni le duele, ni se preocupa, al contrario se justifica. Ese no es salvo. Pero si usted peca y se siente mal y usted sufre porque no puede cambiar, ¿por qué? Porque ya cambiaste. Porque si no cambiaras no sufres. Ya cambiaste por dentro. Tu sufrimiento es porque quieres ver que cambies por fuera. Pero lo de fuera dice el Señor, no, yo escondo todo por dentro. A mí no me gusta demostrar. Y el día que yo lo demuestre va a ser en el arrebatamiento. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿cuántos de aquí se han desviado de la verdad del Evangelio? Sí, porque hermanos, llega un momento que al no entender bien la pureza del Evangelio y que ahí está tu salvación, ahí está ay Señor, quiero hacer algo. No, hermano, sí. Yo digo, Señor, yo no quiero pecar, ya no quiero pecar, y yo como sujeto esta carne, y cómo le hago, Señor, y todo. Pero ese ímpetu, ese anhelo de que yo no quiero pecar, de que sufro cuando cometo errores, todo eso, no es porque voy a ganar mi salvación un cacho más. O no es porque ay, tengo miedo a perder mi salvación, mientras yo no pierda la fe en el Evangelio. Yo soy salvo, pero entonces ¿por qué yo me esfuerzo? No quiero pecar, sufro cuando peco, porque ese es el fruto de la santificación. No, más bien, ese es el fruto de tu salvación. Del momento que tú quieres cambiar, ya no quieres pecar, y estás buscando cómo hacerle, y sufres que no le encuentras, y Padre, ayúdame, y todo, ay Señor, siento que ni la oración prospera, y estás ahí. Esa es la señal de que eres salvo, ese es el frutito. Que estás buscando la santificación, porque algo dentro de ti, aunque no lo entiendes, te dice, fuiste salvo para ser santo. Entonces, ese es el fruto de que tú eres salvo. Pero ya cuando pecas y, hermana, pecó, sí, ¿y qué? Pero mi salvación no está ahí, mi salvación está en el Evangelio. Esa persona ya se perdió, porque ahora se está justificando el pecado. Ya no está el fruto de la salvación, que es la santificación. Da como le decimos, hermano, no, hermano, ame a su prójimo, ámelo, pero eso es como fruto de salvación, no es requisito para salvación. Entonces tienes que aprender la diferencia entre requisito para salvación y fruto de salvación. Amén, que si Dios me dice, ama a tu hermano, es mandamiento, para eso te salvé. Y que yo me preocupe amar al hermano, es el fruto de que soy salvo. Pero ¿qué dice uno? Ya ve, hermana, me tiene que amar, así como soy, ya lo digo el pastor, siempre torciendo los mandamientos. Entonces cuando una persona dice que tú me tienes que amar, esa persona ni es salva, porque no está entendiendo que se le está hablando a ella. Otro que me decimos, hermano, bueno, cuando yo les digo de la penina, ¿no? Pues Dios todos nos tiene una penina y todo, pero te lo estoy diciendo a ti, que tienes una penina. Pero ¿cómo tú eres un mensaje? Ya ve, hermana, yo soy su penina, aguánteme. Esa persona ni salva es. ¿Por qué? Porque mira cómo está hablando, está torciendo la verdad para justificar su conducta y su carácter. Pero cuando dice, tenemos una penina y bendice, caray. Entonces yo entiendo, mi hermano Alex es mi penina. Sí. Bendito sea Dios, pues voy a tener que amarlo y bendecirlo. Ese es el fruto de la salvación. Pero eso es bien importante, hermano, porque Dios te está hablando a ti, lo que tú tienes que ser, no de lo que tú quieres que sean contigo. Porque a veces nosotros tenemos ese problema, hermano, que siempre miramos que alguien nos esté mirando. Y no es así, hermano. Entonces, ¿entendemos lo que es la verdad del Evangelio, mis hermanos? Es la palabra donde declara cómo nos salvamos. Es la intención de la palabra, nuestra salvación. Y es el propósito de que tengamos una unidad,
un solo pueblo, por cuanto hay un solo Padre, un solo Señor, un solo Espíritu y un solo bautismo, por lo cual todos tenemos una sola fe. Amén, mis hermanos. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor.